Que nos haya dejado estar aquí. Muchas gracias, Carlos. Carlos es un crack y estamos muy contentos de que nos haya dejado estar aquí. Agradecemos a vosotros que hayáis venido. Es un honor para nosotros que estéis aquí, un privilegio para vosotros. El nombre tuyo, nosotros no, tu nombre. Bien. En primer lugar, quería romper una lanza a favor de los autores extremeños. Sabemos que en Extremadura tenemos un poco del complejo de esa inferioridad, pensemos que todo lo que viene de fuera es mejor, y aquí tenemos un claro ejemplo de un autor extremeño, de un carisma extraordinario y que quizás no esté bien reconocido aquí como debería, porque hay autores extremeños que dicen ser extremeños, vienen aquí 2 días a recoger premios, y este señor ha viajado por todo el mundo, ha vivido en muchos sitios, pero siempre ha tenido claro dónde están sus raíces. Me recuerda un poco a esos pájaros fantásticos de Borges, que volaban siempre mirando hacia atrás, porque para ellos lo más importante era ver de dónde venían. Y al final, si confiamos en los autores extremeños, es confiar en nosotros mismos. ¿De acuerdo? Bien, Juan José, voy a hablar un poco de él, luego él va a decir un decálogo de lo suyo, nos va a deleitar, uno de sus fantásticos decálogos, y luego hablaremos de su obra. Y a mí me gustaría que fueseis expresando preguntas, porque la última parte será que le hagáis preguntas a él, y de verdad que su capacidad de improvisación es impresionante y nos va a dejar indiferentes. Bien, Juan José Cuello, alias Virilo, es un artista extremeño polifacético, un gran polímata, es mago, filósofo, camarero, representante de arte, agricultor, editor, cineasta, frigaplatos, escritor, albañil, cantante, analista, posadero, buscavida, impostor, vividor y lo peor de todo, del Atlético de Madrid. Bueno, quizá la mejor definición que me han hecho a mí de Virilo me la hizo ese señor que está ahí, que se llama Rubio Salas, que me dijo una vez, en la puerta del Rocambola, cualquier cosa que me cuenten de Virilo, cualquier cosa, por disparatada que sea, no me va a sorprender. Creo que fue la mejor definición que han hecho de él. Bueno, antes de que pase al decálogo y tal, como somos escritores y lo que más nos gusta son las historias, creo que lo mejor es presentarlo con una historia. Voy a contar una historia y luego ya pasamos a su decálogo. Bueno, Virilo estudió filosofía en Salamanca y Santiago de Compostela, y en los últimos tiempos en Santiago de Compostela, en sus últimos meses allí, se enamoró de una chica. Una preciosa morena de bellas curvas, se enamoró perdidamente de ella, y él tenía previsto hacer un viaje a Marsella a recoger manzanas a final de curso. Entonces lo hizo, estuvo 2 semanas en Marsella recogiendo manzanas, ganándose un dinero, y a la vuelta a Santiago, la chica, que era hija de uruguayo, le dijo: bueno, yo me voy a ir a Uruguay a hacer un máster, así que bueno, esto se acaba o lo que sea, ¿no? Entonces Virilo le dijo: ya sé en qué voy a emplear el dinero que he ganado en las manzanas, me voy contigo a Uruguay. Entonces se fue con ella a Montevideo, alquilaron una habitación en el 1232 de la calle Aquiles Lanza. Lanza, bueno, yo dicen Lanza. Y llegaron allí, se fueron allí a vivir, y claro, ella hacía el máster, pero él no tenía una actividad, entonces lo que hacía era patear la ciudad, caminar muchísimo por la ciudad. Ahí fue un poco pensando las historias que escribiría años después, esta trilogía incluida, nació ahí, el germen estaba ahí. Caminaba mucho y un buen día se fue a una brasería a tomar un vinito, y mientras estaba tomando el vinito dio la casualidad de que en esa brasería el frigaplatos había fallado al jefe. Entonces el jefe vio al gallego que estaba allí con el vinito y le dijo: oye, me ha fallado el frigaplato, ¿tú querrías trabajar aquí de frigaplato? Te pagaría una cantidad fija al acabar cada jornada y ya está, trabajas y todo el día que acabas te pago en pesos, pongamos que eran 20 euros. Virilo dijo que sí, y aquí empieza su eterno retorno. Virilo se levantaba por las mañanas tarde, con resaca, se tomaba una sopita, discutía con su novia por haberse dejado liar la noche anterior y partía su duro trabajo a la brasería. Trabajaba de 6 a 12, cobraba los 20 euros, eran pesos, pero bueno, los 20 euros. Eran 550 pesos. Y se iban dando. Calle Durazno, se iban dando. Le digo, no me corrijas cuando cogí la historia. Perdón.
Y se iba andando desde la brasería hasta su casa a las 12:30 de la noche, por las oscuras callejuelas de Montevideo. Resulta que habían alquilado la casa de Aquiles Lanza en 1932 y en el 1234 había un pub rockero que se llamaba The Clash. Clash en inglés significa enfrentamiento, era un grupo punky de los años 70-80 y su canción más famosa es Should I Stay, Should I Go? Debo quedarme o debo irme. Virilo se iba a casa, pero claro, cuando llegaba a casa, el dueño de Clash lo llamaba. ¡Ey, gallego! ¡Ey, tómate una copita antes de irte, hombre! No, que llevo todo el día trabajando. No. Solo una copita, hombre, que te lo mereces, que has estado currando. Que no puedo, que no. Bueno, al final, should I stay o should I go? Debo quedarme o debo irme. Al final lo convencía, entraba en el pub, una copita, Virilo endulzaba el pico, por supuesto no era una copita, eran 2, eran 3. ¿Cuánto te debo? Los 20 euros que había ganado ese día. Pues los pagaba. Al día siguiente se levantaba tarde, con resaca, discutía con la novia, se iba a su duro trabajo, bueno, etc. En ese momento, esto me lo ha contado su madre, ¿no es? Claro, la relación no tenía mucho futuro, ¿no? Entonces su madre tuvo una llamada de Skype con él, y ahí su madre vio que aquello no... que el chaval no, aquello no. Entonces volvió a Uruguay, volvió a España, perdón, regresó. 10 años más tarde, verano de 2023, estamos tomando una cerveza en la urbanización de mi piscina y Virilo me dice, me vuelvo a Uruguay, quiero recordar viejos tiempos, voy a ver cómo está aquello, tal. Y le dije, me voy contigo. Entonces nos fuimos los dos a Uruguay, a Montevideo. Y bueno, llegamos al aeropuerto de Carrasco en medio del duro invierno, hacía mucho frío, yo recuerdo que iban pantalones cortos, tuve que entrar al servicio a cambiarme. Llegamos a Montevideo en autobús desde el aeropuerto a la ciudad y empezamos a caminar. Él se alojaba en un hotel de mala muerte, regentado por un mexicano que decía ser mexicano, y yo me alojé en el London Palace, que estaba a solo 2 manzanas del hostal de la Puerta Condenada de Julio Cortázar. Bueno, Virilo caminaba por la ciudad y yo sabía de la quietud del uruguayo, yo sabía de la tranquilidad de los uruguayos, ya había escuchado, pero aquello era insultante, no había nadie por la calle, las tiendas cerradas, un martes, hasta que él y yo nos dimos cuenta de que estábamos caminando por la avenida 18 de julio el día 18 de julio. O sea, era la fiesta nacional y hacían sándwich, como dicen ellos. O sea, era un puente. Entonces, bueno, Virilo caminaba por Montevideo como si la ciudad fuera suya, como si el país fuera suyo. Parecía un monstruo en su lugar en el mundo. Era tremendo. Y una vez alojados y tal, pues empezamos a patear los dos por la mañana en la ciudad. Y por las tardes, él me hablaba mucho de la chica con la que estuvo allí, que por cierto, el primer libro de la trilogía va dedicado a ella. Y también de su amigo de clase, del que lo llamaba, ¡hey, gallego! Y que lo convencía. Nos hablaba mucho de los dos. Entonces se dejaba la pasta allí. Yo por las tardes a veces él se perdía, yo me iba a la filmoteca, que echaban un ciclo Make Like Make, que echaban una película en su correspondiente versión, vi Yo Jimbo, vi El Salario del Miedo, y un día Virilo me dijo, ¿por qué no hacemos el recorrido que hacía yo todos los días desde la brasería hasta mi casa, era la calle Durazno? Entonces nos fuimos los dos a la brasería, estuvimos allí y fuimos caminando hacia la calle, hacia donde él vivía, al 1232 de la calle Aquiles Lanza. Salimos y lo primero que nos encontramos, recuerdo, fue un grupo de jóvenes bebiendo en vasos de plástico grapamiel en un candombe, que era una especie de tamborada que hacían. Seguimos caminando y estaba allí el apartamento donde Onetti y Idea Valeriño habían tenido su relación clandestina. Lo digo porque sale en la obra. Durmieron juntos 9 veces en 11 años. Seguimos caminando por la calle Durazno y en el cruce de Durazno con Amorín vimos una cosa extraña. Vimos un montón de camisetas allí como en una puerta. Entonces nos asomamos y resulta que lo que había allí era una especie de bar clandestino. Los uruguayos lo llaman boca. Entonces un parroquiano nos dijo, venga, entra, venid. Y nos metimos los dos en el bar. ¿Qué pasaba en el bar? Que todos tenían de 60 años para adelante, éramos mayores,
Y empezamos allí cerveza, vino, whisky, picadas, que era una cosa que nos hicieron de comer con queso y jamón york. Virilo se burló un poco de un milico de Tuacarembó. Y luego un señor de raza negra lo intentó convencer de que no era negro, de que él era mucho más negro que el otro negro. Decía, yo soy negro, tú no eres negro, yo soy negro. El pobre hombre se miraba las manos un poco asustado. El dueño del bar nos decía, andate con ojo que acá los chorros andan bravos. Andate con ojo que acá los chorros andan bravos. Nosotros intentamos descifrar aquello un poco. Salimos de allí, al frío de la noche montevideana, camino de Aquiles Lanza. Seguimos andando y habíamos bebido mucho, la verdad. Y bueno, él no paraba de hablarme del dueño, de su amigo, no sé qué. Y llegamos y a lo lejos se veía ya el pub de Clash. Y había mucha gente en la puerta. Entonces cuando llegamos, él se emocionó, además, se emocionó porque vio allí al dueño. Y se acercó a él y le dijo, ¿no te acuerdas de mí? Yo soy el gallego, yo vivía ahí arriba hace 10 años. No sé quién eres. Sí, hombre, sales en mi novela. Me decías que eras mi hermano, me dabas un beso cada vez que nos veíamos. No te conozco, no sé quién eres. Total, que este señor se enfadó tanto, le habían tocado no solo que no lo conociera, sino que además era un personaje en su novela, todo. Se enfadó muchísimo, con las copas, con el enfado, pues se alteró tanto que soltó un puñetazo. El otro lo esquivó, se armó y un jaleo tremendo, los separaron. Yo me quité un poco allí del medio, me fui al 1232 de la calle Aquiles Lanza, que estaba al lado, y quité un poco el número, y lo guardo como recuerdo de la veracidad de esta historia, porque al final siempre, la vida de un escritor se acaba convirtiendo en la literatura de otro escritor. Muy bien.